Mis queridos hermanos, si ayer estábamos con Jesucristo en la barca en el otro lado de la orilla, en la zona de Jordania, en esta expulsión de demonios, en este exorcismo que hizo Jesús, veíamos cómo tenía poder sobre el poder del mal que viene a destruir la vida de los hombres. Resulta que Jesús se cruza la orilla con sus apóstoles y llegan a Cafarnaúm. Y veíamos también cómo ante esta fe de los amigos que traen a este paralítico portando la camilla, cura a este paralítico. Veíamos cómo esta parálisis es la expresión que hace el pecado en nuestras vidas, que nos impide caminar para hacer la voluntad de Dios, para caminar en sus caminos, para caminar en sus mandamientos, en su palabra, para hacer carne en nosotros la vida de su espíritu, porque el pecado nos paraliza, nos mata por dentro, nos impide caminar. Bien, pues Jesús cura a este paralítico y resulta que cuando sale de la casa se encuentra con un hombre apostado en un mostrador de impuestos, que es un publicano y que se llama Mateo. Según otro evangelio se llama Leví. Es la misma persona, Leví es en hebreo y también Mateo es en hebreo, pero es un nombre, digamos, más arcaico de este apóstol. El hecho es que Jesús, lo primero que aparece cuando ve a este hombre, que es un publicano, lo llama y le dice, sígueme. Para entender este gesto de Jesús es muy importante no olvidar y caer en la cuenta de quién es un publicano. Un publicano es una persona que tiene un oficio de cobrar impuestos, pero estos impuestos los cobra por el dominio o por la imposición del poder dominante, que entonces en Israel es el Imperio Romano. Un publicano es visto como un traidor, como un enemigo del pueblo, como un vendido, porque su trabajo, su oficio consiste en cobrar impuestos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para dárselo después al poder dominante, que es Roma. Y por tanto es como de alguna manera exprimir los recursos y los bienes, las riquezas de su pueblo para dárselo al enemigo, al impositor, al que te está oprimiendo, que es el Imperio Romano. Eso es por una parte, ese es el sentir que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siente hacia los publicanos. Son como unos traidores del pueblo, unos vendidos al poder que nos domina. Pero por otra parte, la visión negativa que se tiene sobre los publicanos es de un carácter mucho más profundo y de desprecio, porque ellos, los publicanos, subían el valor de las tasas, imponían un dinero por encima de lo que tenían que cobrar los impuestos, desde los impuestos, para poder ellos vivir. Es como una sobretasa, ante lo cual el pueblo se sentía robado, porque ellos, los publicanos, no ponían una tasa, un pequeño impuesto, sino que muchas veces abusaban de tal manera que muchos se hacían ricos. Recordáis, por ejemplo, a Zaqueo, que era jefe de publicanos, jefe de este tipo de gente, y además muy rico, dice el Evangelio de San Lucas, jefe de publicanos y rico. Se había hecho una fortuna precisamente por este oficio. Y muchos se enriquecían abusando y robándole a sus conciudadanos, a sus vecinos. Bien, pues Jesús llama a este tipo de personas. Este punto es muy interesante porque Jesucristo, si recordáis el refrán español, dime con quién andas y te diré quién eres. Los publicanos se reunían y se juntaban con gente de su oficio, con gente de su estilo social, con gente de su calaña. Y Jesús se ha acercado a convivir y a participar de las mesas y de la fiesta de esta gente. Fijaros entonces qué imagen manifiesta Jesús delante del pueblo, qué imagen está dando. Dime con quién anda y te diré quién eres. Por eso los fariseos llamarán a Jesús pues un comilón y un borracho, que es lo que Jesús le echa en cara a los fariseos cuando no se quieren convertir. Viene Juan, era un hombre estricto, un hombre que continuamente hacía ayunos y riguroso, y decían demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, que se sienta en la mesa con los publicanos, con los pecadores,
y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho. Sin embargo, Jesucristo no es alguien que se deje mover por la apariencia que da la imagen, por el que dirán, sino que Él hace lo que ha sido enviado por el Padre, hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre es que el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Jesucristo se ha acercado a los pecadores. Él ha venido a salvar a los pecadores. Por eso se sienta en la mesa. Este es el segundo punto interesante del Evangelio de hoy. Después de la llamada de Mateo, Mateo lo invita a una comida, a una cena, hace un banquete, una fiesta. ¿Y quiénes son los que se sientan con Mateo? Pues la gente de sus amistades, evidentemente, la gente de la misma calaña, los mismos publicanos y los mismos pecadores. ¿Con quién se sienta Jesús? ¿Se roza Jesús? ¿Convive con Jesús? Pues con los pobres, los pecadores, los publicanos, la gente de mala vida, la gente que socialmente es despreciable. Esto es interesante porque a nivel también profundo y teológico, Jesús se ha metido en la profundidad del vivir humano y del ser humano, que es nuestra miseria y nuestros pecados. Él se junta con nosotros. Él no nos ha rechazado. Por eso cuando alguien se cree justo, cuando alguien se cree santo y puro, resulta que se encuentra con esta, digamos, rechazo de Jesús, con esta afirmación como un espejo que le hace ver su hipocresía. El Hijo del Hombre no ha venido a salvar, a curar lo que está sano. El Hijo del Hombre ha venido a curar y a buscar lo que está perdido, lo que está enfermo. Por eso Él, cuando es criticado por los fariseos, que es imagen de la persona hipócrita, de la persona que se cree santa, de la gente que se cree mejor que los demás, de las que miran por encima del hombro, que se creen con autoridad para despreciar, para juzgar, porque los otros hacen el mal y no caminan en el bien, como dicen ellos, como hacemos nosotros. Pues Jesús les dirá, cuando escucha esta desprecio o esta censura que le hacen los fariseos a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? O sea, como este tío que dice que es un profeta de Dios y que es incluso el Hijo, se siente el Hijo de Dios, ¿cómo se junta con miseria, con la miseria humana, con la porquería humana, con gente que solamente es digna de ser despreciada y rechazada? Jesús, que lo oyó, dice y contesta, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Ninguno está sano, ninguno es justo. Ni hay un justo, dice la Escritura, sobre la tierra. Solamente el Hijo de Dios es el único justo. Todos somos pecadores. La diferencia está entre los hombres es que siendo todos pecadores, malvados y despreciables a los ojos de Dios por nuestros pecados, unos lo saben y lo reconocen y se reconocen pecadores y otros lo son, pero no lo saben o no lo quieren ver y no lo pueden reconocer. Se creen justos. Este es un pecado muy profundo de soberbia, de creerse uno ser mejor de lo que es. Bien, pues Jesús le contesta así, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso yo me siento con esta pobreza humana, con esta miseria, con esta situación despreciable de los pecadores. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que está perdido. El Hijo del Hombre se ha metido en el pecado humano, en los pecados de los hombres, en el convivir y se ha ensuciado para precisamente limpiarnos, como hizo con el leproso, y curarnos, como afirma esta mañana, este día en el Evangelio. Pues por eso les termina diciendo, si el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que está perdido y a sanar lo que está enfermo, no valen tanto a los ojos de Dios vuestros ritos, vuestra religiosidad falsa, hipócrita, que en definitiva es un usar a Dios para vuestros intereses y para vuestra soberbia y presunción de bondad. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Para Dios es más grande la misericordia, la cercanía al pecador, acoger, ayudar, curar, levantar al pecador de sus miserias y de sus pecados e ensuciarse con el pecado de los otros, que no una pretendida santidad que no toca al otro, no toca su miseria, no se ensucia
con sus pecados, no entra en la pobreza, en la bajeza del pecador, por más que uno quiera presentar sacrificios y ofrendas a Dios. Y de aprender lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a buscar a lo que está salvado, sino a lo que está perdido. Porque no he venido a llamar a los justos a la salvación, sino a los pecadores a la conversión. Jesús llama a la conversión acercándose a la miseria humana para mostrar que desde ahí Dios los llama a una vida nueva en el amor de Dios. Y finalmente, pues es más grande esta misericordia que cualquier otro tipo de sacrificio, por más que yo crea que sacrificar es mejor que obedecer, como le dice como le dice Samuel al rey Saúl, y Dios le quitará del reinado, le despreciará como rey porque no ha sabido obedecer al profeta. La misericordia. Y aprende misericordia, dice el profeta Osea, de lo que toma Jesús pie para esta respuesta a los fariseos. Misericordia quiero, que no sacrificio. Con la medida con que uséis con los demás, se usará con vosotros, dice el Señor en el Evangelio. Recibirá misericordia el que practicó misericordia. Pues pidámosle, Señor, también este espíritu, este corazón misericordioso, para que, así como Él ha hecho y hace con nosotros cada día con nuestros pecados, que no nos juzga, sino que nos perdona, también nosotros podamos hacer lo mismo con los demás. Habrá misericordia para que practicó la misericordia. Amén.